¿Qué hay, gente? Este es el video número 8 del curso de orgánica, donde vamos a terminar de entender el tema de la geometría molecular. En el video pasado establecimos cómo se forman los orbitales híbridos, qué son y más o menos cómo se ven cuando se forman los orbitales o los estados de hibridación, más bien sp3, sp2 y sp. Y comentamos también en el video pasado cómo estos estados de hibridación van a estar relacionados a diferentes geometrías. Cada una de las moléculas o cada una de los átomos que forman una molécula más grande van a tener diferentes geometrías dependiendo de los estados de hibridación que tengan. Si aún tienes dudas de qué es un estado de hibridación, te recomiendo que vayas al video pasado, que lo cheques y luego vienes para aquí para que puedas relacionar esos estados de hibridación con las geometrías moleculares. ¿Y cuál es el link que une los estados de hibridación con las geometrías moleculares? Pues eso se da debido a la teoría de repulsión de electrones en la capa de valencia, o BSEPR por sus siglas en inglés. ¿Qué mierdas es eso? Un poco complejo, ¿verdad? Pero no te preocupes, es muy sencillo. ¿Qué nos dice esta teoría de repulsión de electrones en la capa de valencia? Nos dice que los electrones, o los orbitales más bien, donde se alojan los electrones en la capa de valencia, recordemos que la capa de valencia es la capa más lejana en un átomo, donde se encuentran los electrones que van a formar los enlaces químicos. Bueno, estos electrones que se encuentran en esta capa, la teoría de repulsión de electrones de la capa de valencia nos dice que van a querer estar lo más alejados posibles. Estos electrones van a estar en orbitales y van a querer estar lo más alejados posibles unos de otros. Como si tú tuvieras dos aquí y los quisieras pegar y no puedes. Recordemos que en la naturaleza todo se basa hacia los estados donde se consume la menor cantidad de energía. Por eso seguramente te gusta más estar acostado en el Instagram que estar, por ejemplo, estudiando, porque es un estado donde consumes menor energía, tu cerebro no está pensando tanto. Bueno, en la naturaleza todo ocurre así que no te sientas culpable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una geometría donde tengo electrones que van a estar más cerca uno de otros y eso va a generar repulsión, está generando esfuerzo, está generando energía, a la naturaleza no le gusta eso. Entonces prefiero que estén en cierta disposición. Si los tengo aquí cerquita y está generando mucha energía, no. A lo mejor los tengo a esta distancia, más alejados unos de otros. Entonces, en esta disposición, a lo mejor la energía que se está generando, la energía necesaria para mantener la estabilidad, no es tan fuerte y la molécula prefiere estar en ese estado. ¿Más o menos te quedó clara la analogía? Pues eso es lo que buscan los electrones, estar lo más separados posibles. Entonces, la teoría de repulsión de electrones de la capa de valencia nos quiere decir que dependiendo de qué estado de hibridación tenga mi átomo central, sus sustituyentes y los enlaces entre átomo y átomo van a estar separados por ciertos ángulos. Y esos ángulos siempre se van a respetar porque son los ángulos donde la molécula está más estable, donde los electrones se están repeliendo lo más posible y la molécula está tranquila. En pocas palabras, entonces, cada uno de los estados de hibridación, como vemos aquí, sp3, sp2 o sp, tienen una disposición espacial de sus enlaces a ciertos ángulos donde la repulsión es máxima. Si nosotros aprendemos a ver una molécula, podemos determinar su estado de hibridación, entonces podemos determinar cuál va a ser su geometría. Y esto es muy importante, porque a lo mejor tú dirás, ahora, ¿para qué me va a servir eso? Pero cuando estás en el laboratorio, necesitas trabajar con moléculas y tratar de hacer que las reacciones sucedan de la mejor forma posible. Entendiendo cómo se relacionan las geometrías y los electrones, puedes determinar un plan de trabajo para poder generar reacciones que te generen los productos que tú quieres. Si estás viendo este video en prepa, a lo mejor no es muy útil, pero si lo estás viendo en universidad, tal vez te sirva en alguno de tus proyectos entender las geometrías moleculares. Retomemos cada uno de los estados de hibridación y empecemos con el sp3, que es el que más o menos se ve mejor. Podemos darnos cuenta aquí que aquí tenemos a la molécula con un estado de hibridación sp3, que cada uno de estos ángulos que se forman son iguales para cada uno de los sustituyentes. En esta molécula no tenemos pares libres de electrones,
todos los orbitales están ocupados por los electrones formando los enlaces. Entonces nos damos cuenta que la geometría que se forma aquí, entre uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro arriba, es una geometría tetraédrica. Y los ángulos que se forman en esta molécula alrededor del átomo central son de 109.5 grados. Y esto siempre va a ser así, siempre y cuando no tengamos pares libres de electrones en la molécula. Y ahorita vamos a ver por qué. sp3 entonces, geometría tetraédrica, ángulos 109.5 grados, siempre y cuando no hayan pares de electrones libres. Vámonos al estado de hibridación sp2. En este estado también queremos la repulsión máxima. No tenemos ningún sustituyente arriba, tampoco tenemos pares de electrones libres y nos damos cuenta que básicamente están como en el piso, por así decirlo. Los sustituyentes tenemos 3, 1, 2, 3. El ángulo que se forma para un estado de hibridación sp2 es un ángulo de 120 grados. Entonces, cuando tengas un estado de hibridación de un átomo central sp2 y no tengas pares libres de electrones, vas a tener una geometría trigonal plana, donde los ángulos son de 120 grados, siempre. Finalmente, si nos vamos al estado de hibridación sp y tampoco tenemos pares libres de electrones, nos damos cuenta que la máxima repulsión se va a dar por esta separación de 180 grados. Y la geometría que vamos a tener va a ser una geometría lineal. Estado de hibridación sp, geometría lineal y un ángulo de 180 grados. De nueva cuenta, es muy importante que te fijes que no hay ni un par de electrones libres en estas estructuras, porque cuando involucras pares de electrones libres, la repulsión cambia. Y entonces van a cambiar las geometrías. Si no tenemos pares de electrones libres, como vemos en la tablita a continuación, podemos fácilmente decir que para una hibridación o un estado de hibridación sp3, la geometría va a ser tetraédrica. Para un estado de hibridación sp2, la geometría va a ser trigonal plana. Y para un estado de hibridación sp, la geometría va a ser lineal. Pero nosotros ya sabemos que en la naturaleza no siempre vas a tener todos tus enlaces formados. Muchas veces los orbitales híbridos van a alojar pares de electrones libres. Nuevamente, si no te acuerdas cómo va esa situación, checa el video anterior, la parte 7, el episodio 7, donde explicamos cómo se forman los orbitales híbridos y cómo alojan a los electrones. Quiere decir que a lo mejor vas a tener un orbital, una configuración, un estado de hibridación sp3, donde vas a tener un par de electrones libres o dos pares de electrones libres. Entonces, el tener estos pares de electrones libres va a cambiar la configuración espacial, la geometría de mi molécula. Todo lo que vimos hace un momento no tiene pares de electrones libres, pero ahora sí. Entonces, ¿qué va a pasar? No te preocupes, no es tan complicado. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente molécula, que es una molécula de amoníaco. Sabemos que el amoníaco es NH3 y tiene un par de electrones libres. El nitrógeno va a estar conectado a tres hidrógenos y va a tener un par de electrones libres. Esta molécula tiene un estado de hibridación sp3 porque está alojando los electrones para formar los enlaces con el hidrógeno, pero también está alojando el par de electrones libres. Si lo comparamos, por ejemplo, con la molécula del metano, donde el carbono también tiene una hibridación sp3, en este caso el carbono no tiene pares de electrones libres, ya que está formando enlace con hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, este carbono cae perfectamente en el ejemplo que vimos anteriormente. Va a tener hibridación sp3 y va a tener una geometría tetraédrica, con ángulos de 109.5 grados. Pero el amoníaco no. El amoníaco es diferente, porque teniendo este par de electrones libres, me va a cambiar la geometría. La geometría ya no va a ser tetraédrica, ahora va a ser trigonal piramidal. ¿Por qué trigonal piramidal? Porque tenemos la base que parece, digamos, trigonal plana, pero también, si contemplamos los pares de electrones arriba, también parece una pirámide. Entonces, digamos que es trigonal piramidal. Y así, cada una de las geometrías va a ir cambiando
dependiendo de qué pares de electrones libres tengamos y qué estado de hibridación tengamos. Pero no te estreses, no pasa nada. Aquí te presento una tablita resumida con qué pasa si tengo una hibridación sp3, un estado de hibridación sp3, pero no tengo pares libres de electrones. Entonces mi geometría va a ser esta. Bueno, pero ahora tengo una hibridación sp3, pero sí tengo un par libre de electrones. Entonces voy a tener esta geometría. Ahora tengo una hibridación sp2 y sí tengo pares libres de electrones. Ok. Entonces creo que vas entendiendo un poquito el concepto, ¿verdad? No es muy difícil. Si seguimos estas reglas, siempre vas a poder determinar, pues, en tu molécula o en una parte de una molécula más grande, qué tipo de geometría va a tener determinado átomo cuando está rodeado de sustituyentes o pares de electrones libres. Sin embargo, quiero hacer una aclaración muy importante, y esto es muy, muy importante. ¿Qué pasa si tienes la siguiente molécula? ¿Cuál va a ser la hibridación, por ejemplo, del nitrógeno? Pues ya vimos que la hibridación del nitrógeno pues va a ser sp3, ¿no? Tiene 3 enlaces y un sustituyente. Ok, ¿y qué geometría tendría? Tendría una trigonal piramidal. Bueno, sin problema. Pero recuerda, estamos viendo esta molécula como un todo. Estos electrones del nitrógeno, ¿qué crees que van a hacer? Por supuesto, esta molécula está participando en resonancia, o más bien, mejor dicho, en la deslocalización. Entonces, estos electrones van a deslocalizarse. Estos electrones, en el concepto de resonancia y deslocalización, recordemos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, se van a mover para acá y estos van a, digamos, patear, sacar los electrones del oxígeno para que se vayan para arriba, y luego estos regresan y estos vuelven a ponerse para aquí. Y recordemos que este fenómeno es sumamente común y sumamente importante. Entonces te voy a dar una regla más que tienes que recordar siempre. Cuando tengas un átomo cuyos electrones se encuentren participando en resonancia o deslocalización, tienes que tomar en cuenta que la geometría y el estado de hibridación del átomo que contiene esos electrones no va a ser el que estás viendo inicialmente, va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos los electrones que participan en resonancia y deslocalización se encuentran en los orbitales p, no se encuentran en los orbitales híbridos. Esto es una regla general, lo que quiere decir que si estos electrones que participan en resonancia se encuentran en los orbitales p, que el nitrógeno a fuerzas tiene que tener un orbital p disponible. Y si tiene un orbital p disponible, su hibridación no puede ser sp3. Recordemos la grafiquita que vimos el video pasado. Tendría que ser sp2 para que sea una combinación del orbital s con dos orbitales p, sp2, dejando un orbital libre p. ¿Dónde vamos a alojar estos electrones que participan en la resonancia? Entonces, esta puede ser una pregunta de examen. Te pueden preguntar cuál es la geometría y cuál es el estado de hibridación de este nitrógeno. Y tú podrías caer en la trampa de pensar que es sp3 tetraédrica de 109.5 grados, pero no. Este nitrógeno va a tener un estado de hibridación sp2 con un orbital libre p donde se alojan los electrones que participan en la resonancia. Si tenemos un orbital sp2, ya sabemos que la geometría relacionada a los orbitales sp2, ¿cuál es? Regresamos a nuestra tablita. sp2, ¿tiene algún par libre de electrones en los orbitales híbridos? No. Este par libre de electrones, ¿dónde está? En un orbital p. Quiere decir que es un estado de hibridación sp2 sin pares de electrones libres en los orbitales híbridos. Entonces la geometría va a ser trigonal plana de 120 grados. Tal vez te haya parecido un poco complicado, pero vamos a redondear el video en unas conclusiones muy sencillas. Número 1. Cada uno de los estados de hibridación sp3, sp2 o sp va a tener asociada una geometría. Número 2. Cada uno de esos estados de hibridación va a tener asociada una geometría que va a cambiar si tengo pares de electrones libres. Entonces, cuando yo tenga mi molécula y determine su estado de hibridación, ok, tengo sp3, pero ¿tengo pares de electrones libres o no? Sí tengo. Entonces mi geometría va a ser X. No tengo. Entonces mi geometría va a ser Y. Finalmente, y punto número 3 muy importante, identificar si nuestra molécula o una parte de nuestra molécula está participando en resonancia.
porque entonces esos electrones, ese par de electrones libres, no se encuentran en los orbitales híbridos, se encuentran en los orbitales p. Por lo tanto, nuestro estado de hibridación de ese átomo va a ser diferente y nuestra geometría también. Espero que hayas disfrutado el video. Velo las veces que sea necesario. Este es un tema a veces un poquito difícil de entender, pero espero que te haya parecido no tan complicado. Si el material te parece adecuado, por favor déjanos un comentario, déjanos un like y comparte nuestro video, que nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.